Para que la psicología encontrara una propuesta sólida basada en el método científico y que le permitiera obtener la categoría de ciencia, pasó por tres principales sistemas. El estructuralismo, concebido por Wilhelm Wundt y consolidado por su discípulo Edward Titchener en 1898, plantea considerar la conciencia como un existente real. Se creó la escuela del existencialismo y su objetivo fue el estudio de las dimensiones de la sensación. Su metodología fue la introspección para el estudio de la experiencia. Logró separar a la psicología de la metafísica y con sus críticas intentó utilizar observadores experimentados e independizados de la experiencia en la introspección. El funcionalismo surgió como oposición del estructuralismo. Fue fundado por William James, John Dewey, James Engel y desarrollado por Harvey Karr y Robert Woodward. Con una inclinación matemática, acepta datos tanto introspectivos como conductuales. Es experimental e investiga en el comportamiento animal para adaptar los resultados a problemas humanos. Su objetivo es el aprendizaje, los factores que influyen en este. El aprendizaje es concebido como un proceso de conexiones asociativos. Las investigaciones experimentales se realizan en campos como psicopatología, test mentales, psicología genética y psicología educacional. Psicología de la Gestalt. Nace entre 1910 y 1912. Fundada por Wertheimer, Kohler y Kafka. Su interés es por las propiedades de la estructura y analiza la relación parte-todo en un objeto. Utiliza el principio del isomorfismo, dando lugar a la introspección para integrar la mente con el mundo. Con la hipótesis antimosaico y las leyes de organización tuvo grandes aportaciones en campos de aprendizaje y percepción. Estos sistemas complementan el cambio metodológico de la psicología, ya que se oponen entre ellas. El estructuralismo habla de la introspección de la experiencia. El funcionalismo se centra en el aprendizaje en comportamiento animal y humano, mientras que los gestaltistas afirman que para comprender un todo hay que contemplar todos los elementos que rodean al objeto. El psicoanálisis se centra en el estudio del inconsciente. Se refiere a que las afecciones en este último se observan en el consciente. Es fundado por Sigmund Freud, que deseaba comprender los impulsos de sus pacientes, y gracias a su rechazo por la sangre, logra un tratamiento a través de la interrogación e interacción verbal. Ocupó el método de asociaciones, la hipnosis y el análisis de los sueños. Dividió la psiquis según su estructura. En inconsciente, una carga instintiva de energía sexual que da motivación. El preconsciente, contenidos psíquicos que pueden volverse conscientes como recuerdos. Y el consciente, la reacción al estímulo externo que puede censurar los motivos conflictivos. Posteriormente, considerando las fuerzas motrices, la divide en el ello, superyo y el yo, siendo el último el administrador de la personalidad y al estar en contacto con el exterior cumple con exigencias del ello y es susceptible al dominio del superyo. Al sufrir tensión por estos dos, el yo recurre a los mecanismos de defensa que son la represión, regresión, racionalización, sublimación y proyección. Otros representantes son Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Jung, con la psicología analítica, concibe un inconsciente personal dotado de complejos y el inconsciente colectivo, con arquetipos como el ánima y el animus. También logró observar 8 tipos de personas y clasificó en 2 tipos, los introvertidos y los extrovertidos. También clasificó entre sensibles, intuitivas, pensativas o sensitivas. Adler, con la psicología individual, se centra en la motivación por impulso social, siendo el sentimiento de superioridad el motor del humano. Este puede buscar el autoperfeccionismo o volverse egoísmo. Describió estilos de vida como el optimista o el pesimista, como reacción a la interacción de fenómenos externos con una meta guiadora de superación. Elaboró la teoría de la personalidad, identificando el tipo gobernante, el que tiene logros, el huidizo y la persona normal. Adler y Freud coinciden que el desarrollo de la personalidad se da en los primeros 5 años de vida. Adler afirma que son la base de esta y que pueden modificarse. Freud divide estas etapas de desarrollo de personalidad en oral, anal, fálica y genital. El psicoanálisis busca deslucimientos sexuales que se tornan en neurosis. Este concepto es criticado y carece de rigor científico. Durante el siglo XVIII, en Rusia, personajes ilustrados como Lomonosov, Anichkov, Kerestury, Novikov y Radishchev consideran los fenómenos psíquicos como propiedad producida por el cerebro. La psicología
en sí se incorpora al territorio ruso en la década de 1860, entre dos tendencias, el idealismo y el materialismo. Así, en el siglo XIX surge la psicología objetiva, fisiología de la actividad nerviosa. En esta última, con el germen de la psicofisiología científica de Sechenov, así como algunos miembros de la Sociedad Psicológica de Moscú, como Lopatin, Groth y su teoría del giro, y Chelpanov con sus críticas al reduccionismo fisiológico, y su colaboración en la adopción del método experimental, ayudaron a incorporar el método científico en la psicología, a pesar de que ésta no tuvo el auge suficiente en Rusia como en otros lugares de Europa. En últimas décadas del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX se conforma la reflexología del comportamiento, que busca establecer correlación total del organismo con el mundo externo. Bechterev aporta la teoría de actividad nerviosa, donde identifica seres con reflejos simples y seres superiores con reflejos fisiológicos y psicorreflejos, la teoría energética del psiquismo animal y humano, y la ley orgánica del reactismo. Otro personaje es Iván Pavlov, que aporta teorías como la actividad nerviosa de hemisferios cerebrales, la teoría de trastornos neuróticos y psicóticos, la teoría tipológica sobre diferencias individuales con 4 tipos de cualidades como las hipocráticas, los rápidos flemáticos, lentos sanguíneos, no equilibrados coléricos y débiles melancólicos. Por último, la teoría del comportamiento, que muestra que tanto animales como sus perros y nosotros reaccionamos a estímulos externos y tenemos capacidad de responder sin darnos cuenta de que el organismo siempre está alerta. Gracias a la revolución bolchevique en 1917, la psicología cambia la manera de estudiar los fenómenos. Y Luria, Galperin, Leontiev, Bosovich, Lenin, Uznazde, entre otros, con diversas teorías realizan un concepto de psicología materialista dialéctica, pero fracasan, puesto que hasta el día de hoy existen personas que no comprenden bien el socialismo de Karl Marx. Fue Lev Vygotsky quien se acerca más a este concepto materialista dialéctico y aporta conceptos, siendo el más importante de ellos su teoría sociohistórica, donde refiere que los adultos moldean la conducta de los niños al exponerlos a sus ideologías, costumbres y cultura. En el siglo XX se cambia la psicología a un ámbito conductual para proporcionar un sentido más lógico y un estudio metódico. Su objetivo sería la conducta animal e infantil. El conductismo surge al fin del siglo XIX y se desarrolla en el XX en Estados Unidos. En 1877, Edward Lee Thorndike experimentó con gatos, perros y pollos dentro de una caja, aportando que la psiquis humana y animal se diferencian en el razonamiento. John Watson en 1919 experimenta con Alberto, un niño de 11 meses que al enfrentarlo a situaciones como ratas, conejos, abrigos y cabello, con y sin sonido, demostró que como los animales, nosotros somos susceptibles al condicionamiento. Entre 1930 y 1950 inicia el neoconductismo o conductismo cognitivo. Se usaron ratas y laberintos para indagar sobre el aprendizaje. Edward Tolman analiza el tiempo en que ratas recorren el laberinto y los errores cometidos para descubrir las leyes de la conducta humana. Clark Leonard Hull dio la teoría del aprendizaje, conectando condiciones ambientales antecedentes como variables independientes y reacciones conductuales consecuentes como variables dependientes, con conceptos teóricos que son variables intervinientes. Estas se observan en el estímulo que asocian el estímulo-respuesta. Frederick Skinner utilizó la caja de condicionamiento operante para comprender la conducta por medio del aprendizaje. El animal accionaba una acción motora para que se le compensara como reforzador de conducta. También dio el control del comportamiento de acuerdo a las consecuencias, ya que se responde distinto ante una misma situación debido a los reforzadores adquiridos individualmente. Estos cambios en la psicología permitieron que la experimentación le diera el término científico que exige la ciencia, y evolucionar del estudio del inconsciente, la conciencia, el introspectivismo y la actividad nerviosa al estudio de la conducta y aprendizaje animal y humano.